Hermanos, buenos días. Qué rico saludarles en este día hermoso y maravilloso, nueva oportunidad que Dios nos da para venir ante su presencia, y venimos hoy con regocijo y alegría. Dios nos ha permitido culminar una semana en la cual hemos sido grandemente bendecidos por Él, y quizás si han habido luchas y dificultades, lo más maravilloso es que también ahí ha estado Él con nosotros, ayudándonos. Quiero que en esta mañana, así como nosotros como familia tenemos ese privilegio de estar juntos, levantar nuestras manos, nuestras voces, disponer ese tiempo y nuestro ser para alabar a Dios, queremos en espíritu unirnos con todos ustedes, mis hermanos, como iglesia de Dios, escogidos por Él, redimidos por Él, que podamos juntos unificar nuestras voces y que usted pueda disponer su corazón y deleitarse en Él y brindarle una alabanza hermosa y maravillosa como solo Él se merece. Engrandecer el nombre de Dios. A esta hora en el mundo entero, miles de hermanos nuestros, miles de escogidos también por Dios, han iniciado alabando su nombre, y qué rico que nos unamos como iglesia para glorificarle. Dice en el Salmo 107: alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Y esos somos tú y yo. Nuestro Padre nos ha redimido, nos ha libertado de esa cautividad del pecado, del poder del enemigo, y nos ha libertado. Y por eso con regocijo hoy cantamos a su nombre. En el 8 dice: alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. Si quizás en este día sientes que tu alma está sedienta de Él, qué rico. Y dile: Señor, dispongo mi corazón para bendecir tu nombre. Y tú que eres el que sacias y el que llenas, Señor, he aquí mi vida para que tú la llenes. Señor, en este momento, Padre precioso, disponemos nuestras vidas, todo nuestro ser, para bendecir tu nombre, oh Dios. Señor, gracias porque eres maravilloso. Gracias, Señor, porque nos has permitido culminar una semana y hoy iniciamos otra en tu presencia, Señor, y queremos hacerlo guiados y dirigidos por ti. Y queremos en esta mañana, Señor, engrandecer tu nombre como es digno de hacerlo. Nosotros tus redimidos, nosotros tus escogidos, oh Dios. Señor, es una gran bendición alabar a nuestro Rey, a nuestro Señor, y engrandecemos tu nombre, Señor, en esta mañana. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Amén y amén. Engrandecer al Señor, su nombre exaltar. Engrandecer al Señor, su nombre exaltar. Engrandecer al Señor, su nombre exaltar. Vamos, díselo. Engrandecer al Señor,
su nombre exalta. Honor, toda gloria sean ante el Cordero de Dios, poder y alabanza sean ante el gran yo soy, sean ante el gran yo soy, sean ante el gran yo soy. Engrandece al Señor, engrandecer al Señor, su nombre exalta. Engrandecer al Señor, su nombre exalta. Honor, toda gloria sean ante el Cordero de Dios, poder
presentamos para adorarte solo a ti. Una vez más, nuestra alabanza sea como incienso. Nuestra alabanza sea columnas de tu trono. Nuestra alabanza sea como incienso. Nos presentamos para adorarte solo a ti. Cuando te vemos, en tu esplendor, y miramos a tu majestad, nos unimos a los ángeles y proclamamos juntos tu santidad. Cuando te vemos en tu esplendor, miramos a tu majestad, nos unimos a los ángeles y proclamamos juntos tu santidad, y proclamamos juntos tu santidad, y proclamamos juntos tu santidad. Santo, santo, santo es el Señor. Santo tú eres, santo, santo es el Señor. Santo, 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 santo tú
es digno, solo el Cordero. Él es digno de recibir la gloria y toda la alabanza. Él es Rey, Él es grande y temible, eres luz, el amor, eres Cristo el Señor, eres Dios, eres Rey, eres grande y temible, eres luz, el amor, eres Cristo el Señor, eres Dios, eres Rey, eres grande y temible, eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo. Altísimo Señor, tú eres santo, 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 el Hijo de Dios. Tú eres digno, 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 altísimo Señor. Y temible, eres luz, el amor, eres Cristo el Señor, eres Dios, eres Rey, eres grande y temible, eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Una vez más, eres Dios, eres Rey, eres grande y temible, eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, altísimo, altísimo Señor. Tú eres santo, 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 el Hijo de Dios. Tú eres digno, 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 altísimo Señor. Tú eres santo, tú eres santo, santo, el Hijo de Dios. Tú eres digno, 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 altísimo Señor. Santo, una vez más, tú eres santo, 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 oh, el Hijo de Dios. Tú eres digno, 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 altísimo Señor, altísimo, altísimo Señor, altísimo Señor. Tú eres santo y eres digno, mi Rey, el Hijo de Dios, Jesús,
el Cordero inmolado, el que nos dio la salvación y la vida eterna con su sacrificio. Gracias, Señor, gracias te damos en este momento, te alabamos y te bendecimos, y ahora nos disponemos para la santa palabra de Dios. Dios les bendiga a todos en el nombre de Jesús. Hermanos, muy buenos días, ¿cómo han estado? Dios me los bendiga. Vamos a disponernos a escuchar la palabra de Dios en esta mañana. Vamos a disponer nuestro corazón para darle gracias a nuestro Padre, para bendecirlo, Señor, para permitir que Él pueda orar en nuestras vidas con su palabra, para darle a Él toda la gloria, la honra y la alabanza. Padre, en esta mañana, Señor, oramos reconociendo nuestro pecado, reconociendo nuestras debilidades, Señor. Te pedimos perdón, amado Dios, y oramos para que tu Espíritu Santo pueda guiarnos, pueda fortalecernos para consagrarnos a ti, Padre amado. En esta mañana queremos, Señor, alabar tu nombre. Queremos glorificarte, bendito Dios, por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. Ponemos delante de ti, Señor, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, amado Dios. Te damos gracias por cada uno de los hermanos que nos escuchan en esta hora, Señor. Ponemos la iglesia de ovejas en tus manos, Señor. A todos nuestros hermanos que allí nos congregamos, Señor. Queremos recordarle a los hermanos de ovejas que los jueves a las 6 nos estamos reuniendo para orar y compartir de la palabra. Queremos que todos tengamos ese mismo ánimo, ese mismo sentir de volver a empezar, Señor amado. Oramos para que quites todo temor, quites todo obstáculo, amado Dios. Asimismo oro por nuestros hermanos acá en San Pedro, los que ya empezamos nuevamente con las células, amado Dios. Oramos por estos hogares que han abierto sus puertas. Oramos por los hermanos que se han dispuesto, Señor, a empezar, Señor, nuevamente el estudio de tu palabra, Señor. Te damos gracias y ponemos la vida de cada hermano que sirve, Señor, en tus manos, para que les fortalezcas, les ayudes y les fortifiques, amado Dios. Que la disposición que hay en sus corazones, Señor, sea recompensada al ver el resultado de la obra tuya en cada vida, amado Dios. Bendecimos cada hogar anfitrión, bendecimos cada hermano que se dispuso a servir, y oramos por los que pueden servir y aún no han querido empezar por temor o por dificultades, amado Dios. Te damos gracias, Señor, y encomendamos tu pueblo acá en San Pedro en tus manos, bendito Dios. Te damos la gloria, la honra, el honor y la alabanza para que Cristo sea exaltado y glorificado. Amado Dios, oramos por las autoridades de este pueblo, Señor. Oramos por el alcalde. Oramos por su gabinete, amado Dios. Oramos por la policía, Padre, para que todo, Señor, se haga conforme a tu voluntad. Oramos, Señor, para que el alcalde pueda recibir el respaldo que necesita para desarrollar todo plan, todo proyecto, amado Dios. Quita todos aquellos que se han metido a estorbar y que no quieren, Padre amado, el bienestar de San Pedro, amado Dios. Oramos, Señor, tú que conoces los corazones, para que hagas tu preciosa obra, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, vamos a abrir la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículo 26 y 27. Lucas 14, 26 y 27. Quiero compartir el tema hoy, el precio del discipulado. El precio
del discipulado. Y leemos versículo 27 y 28, dice: el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros 26 y 27, le dijo el 27, 26 dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y el versículo 33 dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Amada iglesia, nosotros hemos vivido con un discipulado muy diferente. Nosotros siempre nos han enseñado de que vengamos a Cristo y recibiremos salvación. Pero la palabra en Mateo 28, 19 y 20 nos dice: por tanto, id por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El anhelo de Dios es formar discípulos. Un discípulo no nace, un discípulo se forma. Discípulo es aquel que diariamente está aprendiendo de su maestro. Y la vida cristiana para muchos se nos convirtió en que hago una oración de fe y soy salvo. Recibo a Cristo y soy salvo. Pero déjeme decirle que la salvación consiste mucho más en hacer una oración. Esa doctrina del decisionismo, o sea, tomo una decisión y ya soy salvo, ha sido un engaño muy tremendo. Porque el anhelo de Dios es que seamos discípulos. Y para ser discípulos hay un costo, hay un pago que usted y yo debemos tener presente. Hay un precio para ser discípulo y hay un precio por no ser discípulo que usted y yo tenemos que pagar. En esta mañana yo quiero compartirles acerca de estas dos partes. Yo quiero que miremos primeramente lo que nos dice el versículo 26 de Lucas. El versículo 26 de Lucas que hoy leímos nos dice: si alguno viene a mí y no aborrece padre, y no aborrece madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El costo que usted y yo tenemos que pagar para ser discípulos de Cristo, Dios nos demanda es que lo pongamos a Él en primer lugar. Hay otra versión que dice que el que no aborrece padre y madre no puede ser discípulo. Pero la palabra aborrecer no es como usted y yo la conocemos, que trata de decir odiarlos. No, es ponerlos a ellos en segundo lugar y primero darle el lugar a Dios, que es un mandato que la palabra de Dios nos dice, que no tendremos dioses delante de nosotros, sino a Dios solamente. Dios debe ocupar el primer lugar. Y el costo del discipulado es este: amar menos nuestra familia y amar más a Dios y sus demandas. Dios en sus demandas nos dice que debemos renunciar a ese amor filial entre padre e hijo y entregarle ese amor total a Cristo y a su obra. Cristo nos da un ejemplo
muy grande de lo que es dejar a un lugar ese amor entre padre y madre, entre padre e hijos. Cristo nos enseñó que Él se despojó de su Padre, de su presencia, de su comunión con Él y se hizo hombre. Ese es un costo que usted y yo debemos tener presente. Cristo Jesús lo merece todo. Él merece el primer lugar en nuestros corazones. ¿Cuántas personas han querido servir a Dios? Pero es que mi madre no le gusta que yo sea cristiano, porque mi madre es una católica empedernida, acérrima, y nos olvidamos que Cristo debe llenar nuestro corazón. Entonces en Lucas 14, 26, la parte A, Dios nos pide que debemos poner en menos nuestra familia y en más nuestro Dios, nuestro Señor. Cristo vino a ser discípulos. Cristo no vino tanto a que todos seamos salvos, sino para que seamos salvos, pero siendo discípulo. No olvidemos que discípulo es aquel que aprende de su maestro. Y Cristo mismo dijo que si a Él, el Padre, le habían hecho eso, cuánto no más a sus discípulos. Y el discípulo no es más que su Señor. Si a Él lo persiguieron, si a Él lo ultrajaron, si a Él le buscaron la caída, cuánto más a nosotros, sus discípulos. Entonces no debemos de dejar a un lado que nosotros hemos sido llamados a ser discípulos y nosotros enseñar a otros a ser discípulos. La vida cristiana es difícil. La vida cristiana no es acomodarla a mi forma de vida. No, yo debo acomodar mi vida a la forma del Evangelio, a la forma de ser un discípulo. Un discípulo renuncia a muchas cosas para agradar a aquel que lo tomó por discípulo. Pablo le dice a Timoteo que ninguno que ha sido llamado a militar en el ejército de Dios se enreda con las cosas de este mundo. Esa palabra es para los ministros. Un ministro no debe estar haciendo otras cosas, sino preocupado en la obra de aquel que lo llamó, en la obra de aquel que lo separó. Porque todos hemos sido llamados por Dios con un propósito. Todos no hemos sido llamados para ser pastores. Todos no hemos sido llamados para ser evangelistas. Todos no hemos sido llamados para ser apóstol, profeta, maestro, evangelista y pastor. Todos fuimos llamados con dones y talentos diferentes. Usted y yo tenemos que descubrir en nuestra comunión con Dios a qué nos llamó el Señor. Unos fueron llamados a ser adoradores, otros fueron llamados a ser maestros, otros fueron llamados a ser apóstoles, otros fueron llamados a ser evangelistas. Pero el anhelo de Dios es que usted y yo nos centremos en qué quiere decir ser discípulo y qué precio tenemos que pagar. Yo he oído decir a muchos que no, ya yo soy salvo, entonces listo, yo a veces fallo, a veces peco, entonces me arrepiento. No, pero es mucho más a lo que Dios nos llamó, pagar un precio, renunciar a unas cosas. Acá nos dice que debemos renunciar a nuestra familia. Renunciar a nuestra familia no es dejarlos tirados por allá, no, es poner primeramente a Dios antes que a mi familia. Cuando Dios llamó a Abraham, lo llamó y le dijo: deja tu tierra y tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré.
Abraham salió con Taré, su padre, con su sobrino Lot. Cuando murió su padre Taré, Abraham siguió con Lot. Pero qué hermoso es ver que cuando en Génesis 13:14 Abraham se separa de Lot, ahí sí Dios empezó a hablarle a Abraham y a decirle lo que tenía que hacer. El propósito de que pongamos a un lado nuestra familia para ser discípulos de Cristo es que usted y yo tengamos corazón y oídos para oír la guía y la voz de Dios. Ese es el propósito de ponerlos a ellos a un lado. Y debemos saber que poner a nuestra familia a un lado no es despreciarlos, no es olvidarlos y no es estar atento a las necesidades de mi familia. Usted y yo tenemos que entender que Cristo debe ocupar el primer lugar. El anhelo de Dios es que Él esté gobernando nuestras vidas. Eso es poner a Dios en primer lugar. Entonces ponemos a papá, a mamá, a esposa, a esposo, a hijos e hijas, hermanos y hermanas en un segundo plano y me enfoco en lo que Dios quiere que yo haga para agradarle a Él, para hacer su voluntad, para cumplir sus propósitos en esta tierra. No olvidemos que Dios no nos ha puesto solamente para manejar una bendición, para manejar algo que Él nos ha dado. Él quiere que hagamos discípulos, que seamos discípulos y hagamos discípulos a otros. También hay un ejemplo muy hermoso en Génesis 24, versículos 57 y 58. Allí se nos habla la historia de que el criado de Abraham había ido a buscar esposa para su hijo Isaac. Y se encuentran con Rebeca y Rebeca le preguntan: hija, ¿irás con este señor o qué? Y ella mismo dijo: sí, iré. Ella lo que hizo ahí fue renunciar a su familia y poner los planes de Dios en primer lugar. Entonces Rebeca se fue con el criado de Abraham y fue a casarse con Isaac. Rebeca es un tipo de usted y de mí. Usted y yo, para que algún día no muy lejano podamos estar en esas bodas con nuestro novio celestial, tenemos que renunciar acá a nuestra familia. Renunciar, ya les expliqué, no es olvidarme de ellos, no es dejarlos allá postrados en el problema, en la enfermedad, no, es poner primero las cosas de Dios en orden en mi corazón. Hay cuantas personas que Dios les ha llamado para que les sirvan y por culpa de su cónyuge, por culpa de sus hijos, por culpa de su madre, de su padre, han perdido esa oportunidad. Entonces no olvidemos que debemos renunciar a aquello. En Mateo 10:37 quiero que lo miremos sin perder Lucas. Mateo 10:37. Mateo 10:37 dice: el que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Mire que lo que Dios nos pide es que cambiemos las prioridades, que cambiemos la centralidad, que cambiemos nuestra forma de ver, nuestra forma de pensar. Entonces lo primero es que debemos cambiar nuestro interés familiar para que Cristo sea el centro de este corazón. Y Cristo, al ser el centro de nuestro corazón, no vamos a perder nuestra familia. Dios se encargará de esa parte. Volvamos a Lucas 14. Lucas 14, 26, parte B,
nos dice amar menos nuestra propia vida. 14:26b dice, dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y a su mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún, ahí viene la otra parte del costo de ser discípulo, que es amar menos mi propia vida. ¿Qué es amar menos mi propia vida? Lo vemos en Filipenses 3:8. Pablo había sido un hombre que Dios llamó. Dios dejó que Pablo se preparara a los pies de Gamaliel. Pablo era un hombre sabio en las Escrituras. Pablo era un hombre que pertenecía al Sanedrín. Pablo era un hombre que la Biblia no nos dice, pero de pronto nos imaginamos de que cuando Pablo se convirtió al Evangelio, su esposa lo dejó. Pablo llegó a decir que él era celoso de las tradiciones de sus padres, que era hebreo de hebreos, que era de la tribu de Benjamín, que había aprendido a los pies de Gamaliel. Y en Filipenses 3:8 nos dice, todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo fue un hombre que supo que era renunciar a su propia vida. Usted y yo tenemos, no lo digo yo, Cristo lo dijo, en un contexto muy difícil. Ahora vamos a mirarlo cuando lleguemos a esa parte que Cristo, la demanda que le hizo a los apóstoles no se la hizo en un tiempo y en un contexto donde nadie decía, no, eso vale huevo. No, cuando Cristo mencionó estas frases de no amar tanto a su padre y a su madre, era en un contexto muy difícil, porque ahí se tenía mucho ese amor hacia los padres. Cuando Cristo dijo el que no desprecia su vida, era en un contexto donde se amaba mucho la vida, se amaba mucho el tener, se amaba mucho el saber. Si nosotros vamos a estudiar la cultura griega, ellos amaban mucho la sabiduría humana. Y Pablo nos dice ahora que había dejado todo por basura para ganar a Cristo. En otra versión dice, o en otra parte dice que todo lo tenía como estiércol. Todo para Pablo pasó a ser como el estiércol, algo que él no quería. Porque cuando él tuvo ese encuentro con Cristo, su vida cambió totalmente. El Espíritu Santo pudo mostrarle a Saulo que todo lo que se leía en la ley, todos los sacrificios, toda la ley moral y ceremonial alumbraban a Cristo. Y él pudo, en esos 3 días en que él quedó ciego, pudo ver espiritualmente toda esa antigua ley y cómo el Espíritu Santo le abrió el entendimiento, le cerró los ojos carnales, le abrió los ojos espirituales, y por eso él en 3 días pudo tomar una decisión de decir, me quedo con Cristo, porque todo lo que yo sé de la ley está alumbrando a Cristo. Por eso él pudo tomar esa decisión, porque toda la palabra que él tenía en su corazón, en su mente, en su interior, en 3 días, el Espíritu Santo le trajo esa luz. Le encendió esa pasión, le encendió esa llama para ser un discípulo abnegado y el único que ha podido decir, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Es el único hombre en la tierra que ha podido tener ese privilegio y esa autoridad de parte de Dios de que diga, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Entonces,
Despreciar mi propia vida es tener todo por basura, sabiendo. Eso no lo hacemos nosotros por, digámoslo, por conocimiento. No, usted y yo cuando hagamos eso es porque hay una convicción real de que Cristo está en mí. Eso no lo hace cualquiera tan fácil, de despreciar su propia vida, despreciar un doctorado, despreciar un cargo grande acá en la tierra. A mí me encanta lo que Spurgeon le decía a sus estudiantes. Hay un libro que se llama Discurso a mis estudiantes, de Carlos Spurgeon, y en una de sus páginas le decía a los que se estaban preparando para el ministerio: si Dios te llamó a ser un ministro del Evangelio, no te rebajes a ser rey de Inglaterra. Cualquier cargo, por muy grande que sea en la tierra, no podrá igualar a ser un ministro de Cristo, a ser un discípulo de Cristo. El cargo más grande es ser discípulo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso tiene un costo grande. Si ustedes leen el contexto de Lucas 14, desde el 25 hasta el 33, el Señor les dice: cualquiera pues que quiera hacer una torre debe sentarse primero y calcular los gastos, a ver si tiene con qué levantar esa torre, porque no vaya a ser que empiece y la deje a medias. Y muchos van a venir a burlarse. Este trató de hacer una torre y no acabó, y se burlan. Pero él lo semeja. La vida cristiana es sentarnos y mirar si podemos pagar ese precio. Porque es un precio duro, es un precio de abnegarme, es un precio de renunciar, es un precio de entrega, es un precio de humillación. Porque eso simboliza y significa ser discípulo de Cristo. Cristo se humilló. Cristo se despojó de su gloria, de su divinidad, y vino y se hizo hombre. Y en la condición de hombre se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz, nos dice Filipenses 2, 5 al 11. Entonces, amados hermanos, ser discípulo de Cristo no es solamente decir: ya soy salvo. Ser discípulo de Cristo es ir un continuo aprender para agradar a Cristo, para hacer la voluntad de Él, porque no hemos terminado. La vida de la iglesia cristiana no termina en hacer una oración: recibo a Cristo y ya, soy salvo. Hay que pagar un precio. Lo otro, en primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 20 y 21, Dios había mandado a Elías a que buscara el sustituto de él. Cuando Elías fue y tiró el manto sobre Eliseo, Eliseo entendió el llamado. Pero el llamado exigió que despreciara su vida. ¿Cuál era la vida de Eliseo ahí? Era trabajar con los bueyes, era sembrar la tierra de su familia, de su padre. Pero cuando hubo ese llamado, él tuvo que tomar la decisión. Y fue con la misma leña del arado, preparó los bueyes, los hizo, los dio a toda su familia y se despidió y siguió a Elías. Y la Biblia no nos dice si él volvió de los papás o qué, pero él se dedicó a ser un discípulo, aprendió de Elías. Usted y yo somos llamados a ser discípulos, alguien que aprende de su Señor, alguien que aprende de su Maestro. Y Dios nos ha llamado a que tengamos una vida abnegada de renuncia. Por eso debemos mirar si podemos
pagar el costo de ser discípulo de Cristo. También vemos en primer libro de Samuel 1:28, Ana consagró a su hijo para Dios y dice que cuando lo llevó, lo dejó allí para siempre. Ana consagró a Samuel para Dios. Consagrar quiere decir apartarme para ser útil a aquel en el cual me consagré. Y vemos que Samuel fue un hombre que Dios usó grandemente en esa época. ¿Cuántos de los que estamos aquí escuchando no queremos ser usados por Dios? ¿Cuántos no quisiéramos enseñar la palabra poderosamente, enseñar la palabra con una unción fresca, enseñar palabra fresca que Dios nos dé? ¿Cuántos no quisiéramos? Yo soy uno, pero hay que pagar precio. El precio de sentarme horas y horas a escudriñar la palabra. El precio de sentarme tiempo a meditar en la palabra. Tenemos que sacar tiempo. Yo sé que el tiempo ahora ya no dura nada. Yo me asombro en esta cuarentena ver cómo el tiempo vuela. Uno se levanta a las 4:30, 5:30, a veces a las 6 y al momentico ya está mediodía y va uno a mirar qué hizo. Nos rinde el tiempo, hermano. Y la palabra nos advierte que si los tiempos no se acortan, nadie va a ser salvo. Tenemos que pedirle a Dios discernimiento y comprender a qué nos llamó Dios. Dios no nos llamó, hermanos, a tener un tiempo de holgura, a tener un tiempo de abundancia, a tener un tiempo de almacenar. Dios nos llamó a ser discípulos. Dice, el que crea y sea bautizado será salvo. Creer es ser discípulo. También vemos en la parte de Lucas 14, ya 27. Dice, tomar su cruz. Ahí es donde yo quiero enfatizar algo. Tomar la cruz en ese tiempo no era algo como ahora. Ahora oímos mucho decir, no, la cruz mía es ese hijo marihuanero que tengo. No, la cruz mía es ese esposo tan rabioso que tengo. La cruz mía es esos hijos que no obedecen. Hermano, eso no es la cruz que nos habla la palabra de Dios. La palabra de Dios, cuando en el tiempo en que Cristo estaba hablando, la cruz significaba humillación, renuncia. La cruz significaba ser maldito. La cruz significaba algo bajo. Eso era, y Cristo decía, el que no toma su cruz no puede ser mi discípulo. En estos tiempos, tomar la cruz es perder mi amor propio, es perder mis intereses, es perder mi comodidad, es perder mis planes para hacer los que Dios quiere que yo haga. En tu comunión con Dios, ora para que Dios te ilumine y te muestre cuál es la cruz que debemos seguir. Yo quiero que usted y yo vamos a Filipenses 2, 5 al 11. Y miremos qué hermoso texto. Y ahí podemos mirar cuál es la cruz. Filipenses está después de Efesios. Filipenses 2, 5 al 11 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló, y asimismo haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.
por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están arriba en los cielos y abajo en la tierra. Aquí vemos tres cosas de lo que es tomar la cruz. Primero, no estimar el ser nada. Cristo era Dios divino. No le importó ser Dios. Lo otro, se despojó a sí mismo, se dejó de ese pensar, es que yo soy Dios, mandemos a otro, mandemos el arcángel Miguel, mandemos otro. No, se despojó y se hizo hombre, y en la condición de hombre también se humilló y se entregó a la voluntad del Padre. No estimó nada para venir, y él sabía que venía. Cristo sabía que iba a ser desfigurado, como dice Isaías 53. Iba a ser desfigurado. Iba a ser, mejor dicho, lo peor de esta tierra. Porque el que moría en una cruz era maldito hasta las entrañas. Perdón, y él no le importó. Eso es llevar la cruz cada día. Llevar la cruz de cada día, santificarnos cada día también. Llevar la cruz es también agradar a Dios. Miremos 2 Corintios 5:15. 2 Corintios, devuélvase un poquito, 2 Corintios 5:15. Dice la palabra: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió por ellos. Llevar la cruz en este tiempo es vivir para Cristo. No es vivir para mis intereses, no es vivir para mis comodidades, no es vivir para mis intenciones. Vivir llevando la cruz día a día en este tiempo es vivir para agradar a aquel que murió por nosotros. Eso solamente te lo puede dar el Espíritu Santo. Eso solamente te lo puede mostrar el Espíritu Santo de Dios. Y la bendita palabra de Dios que nos muestra que es llevar la cruz. Pablo decía en Gálatas 6:14, ya no vivo yo, el mundo, llevar la cruz de Cristo es el mundo crucificado para mí y yo para el mundo. Y en Gálatas 2:20 dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora yo hago y vivo y lo hago es para agradar a Él. Eso es llevar la cruz cada día, es poder perder mi interés, perder el interés en mis planes, en mis proyectos. Llevar la cruz de Cristo cada día es poder agradarle a Él, es poder sentarme, buscar en su palabra cómo es que debo agradarle, qué debo hacer para hacer su voluntad cada día. Los apóstoles también aprendieron todo esto. Los apóstoles supieron qué es renunciar, qué es dejarlo todo. El versículo 33 de Lucas 14 también nos da renunciar a todo lo que poseemos. Lucas 14:33. Lucas 14:33 dice: así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Renunciar a todo lo que poseemos. Poseemos sabiduría, entendimiento, poseemos una carrera, poseemos cosas materiales. Dios nos está diciendo no que salgamos de todo eso, pero que pongamos en primer lugar a Dios. Que pongamos en primer lugar ser discípulos de Cristo, antes que lo otro nos gobierne.
Es entregarle a Dios la dirección, no que a mí me gobierne la sabiduría, la carrera que tengo, el trabajo que yo tengo, porque a muchos nos absorbe la profesión que tenemos, pero estás pagando un precio para ser discípulo. ¿Sos capaz de dejar a un lado las cosas y primero agradar a aquel que te tomó por soldado? Es lo que Pablo le aconsejó a Timoteo, que debía poner en primer lugar a Dios. Yo quiero que vayamos a Lucas 5:11. Lucas 5:11 nos muestra qué hicieron los apóstoles. 5:11 dice, y cuando trajeron a tierra la barca, dejándolo todo, les siguieron. Cristo les acaba de mostrar a ellos que a pesar de que ellos eran unos expertos pescadores, habían pasado toda la noche pescando y no habían pescado nada. Pero a una obediencia de la palabra del Señor, tiraron la red a donde el Señor les dijo, y dice que sus barcas se llenaron hasta que parecía que se hundían. Y fueron tantos peces que cogieron que cuando Pedro llegó a la orilla cayó a tierra y dijo, apártate de mí, Señor, que soy pecador. Y el Señor les dijo, los haré pescadores de hombres. Ellos entendieron que Dios los llamaba a seguir una labor más importante, ya no a pescar peces, sino a pescar hombres. Y dice ellos, dejándolo todo, le siguieron, renunciaron a todo lo que tenían. Entonces Dios nos pide en esta mañana, amada iglesia, amados hermanos, amadas hermanas, ser discípulo es un costo que hay que pagar. Y Él nos convida a que nos sentemos y miremos si sí podemos ser discípulos de Cristo. En Marcos 10:29, quiero que miremos Marcos 10:29. Marcos 10:29 dice, respondiendo Jesús dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierra, con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos de los primeros serán postreros y muchos de los postreros serán primeros. Termina el versículo 31. Entonces, hermanos, Dios nos promete que aunque nos dé temor poner a un lado las cosas que a nosotros nos parecen el sustento, nos parecen por lo cual yo he luchado toda mi vida, que mi finca, que mi carrera universitaria, que mi empleo, que mi labor, entonces ya tengo que hacer de nuevo. Tenemos que saber que Él tiene control de todo. Dios solamente nos mira la intención en la obediencia, pero cuando usted y yo dejamos que por los afanes de esta vida, la misión que Dios nos encomendó vaya quedando a un segundo plano, es donde viene el caos y la persecución por el enemigo. Perdón, el enemigo no se va a quedar quieto. El enemigo anhela que usted y yo no le sirvamos a Cristo. ¿Recuerdan cuando Moisés fue al pueblo de Israel donde Faraón allá en Egipto y le dijo a Faraón que dejara ir al pueblo de Israel para que le sirviera a Dios?
cómo él trató de estorbar y antes les mandaba más labores. Digo, ustedes están muy ociosos, ahora ya no se les va a dar paja, ustedes mismos van a ir por la paja y van a hacer el doble de ladrillos del que hacían primero. Cuando usted y yo queremos servirle al Señor, van a haber más dificultades, va a haber más compromisos, inclusive usted va a decir, uy, Dios me bendijo con más trabajo. Usted tiene que pedirle a Dios discernimiento y sabiduría. No olvidemos que el diablo le ofreció a Cristo cuando lo tentó riqueza, fama y poder. Porque el diablo que dijo, a mí me ha sido dado eso. ¿A dónde le fue dado riqueza, fama y poder? En el huerto del Edén, Adán y Eva le entregaron eso que Dios le había dado a ellos. Entonces, hermanos, pidámosle a Dios sabiduría, discernimiento, cuando sepamos si hay algo de Dios o algo que no es de Dios. Dice que la bendición de Dios no trae problemas. Cuando algo es de Dios, trae una armonía con lo de Él y con lo de nosotros. Y lo de nosotros no va a opacar lo de Él. Ser discípulo cuesta. Ser discípulo es la meta en la cual Dios soñó. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y la iglesia nos hemos olvidado de hacer discípulos. Queremos que las iglesias se llenen porque hagan una oración, pero uno va a ver luego el crecimiento de estas personas, va a ver uno el conocimiento de Dios y el nulo. Somos una iglesia raquítica, pero amados, gracias a Dios que con este momento de que no podemos congregarnos, podemos empezarlo a hacer en las casas. Células pequeñas, como empezó el libro de Hechos, e iban por las casas partiendo el pan en las oraciones y escudriñando la palabra de Dios. Es lo que vamos a empezar ahora. Por eso se necesita de hermanos y hermanas dispuestos a ser discípulos, dispuestos a pagar un precio, dispuestos a poner a un lado mi familia, a poner a un lado mi vida, a poner a un lado todos mis planes y empezar a llevar la cruz de Cristo. Y Cristo es el que nos paga. Cristo es el que va a suplir todas nuestras necesidades. Entonces hay que pagar un precio para seguirle. Y también se paga un precio por no seguirle. Yo quiero decirles qué precio se paga por no seguirle. Primero, no tenemos en quién descansar. Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que estéis cargados y agobiados, que yo os haré descansar. Pero si usted y yo no somos discípulos, ¿cómo vamos a ir a descansar a Él? Tenemos que ser discípulos. También se tiene un precio por no seguirle. En Mateo 7, 26 y 27 se paga una ruina muy grande. ¿Ustedes recuerdan lo que dice ahí? Que el que oye sus palabras y no las hace es un hombre imprudente. Mientras que el que las oye y las hace es prudente. Pero acá estamos mirando el precio del no ser discípulo. Hay una gran pérdida, hay una ruina total. En Juan 8:24 dice que moriremos aún con nuestros pecados. Si usted y yo no somos discípulos, moriremos en nuestros pecados. San Juan 8:24. También Mateo 16:26, perdemos nuestra alma. Perder nuestra alma es algo que usted y yo pagaremos si no somos discípulos de Cristo. Vuelvo y digo, muchos dicen, no, yo hice una oración de fe a mi manera, recibí a Cristo y soy salvo. Pero ¿será que eso es lo que la Biblia enseña de ser salvo?
Cristo lo enseñó muy claro. El que no es discípulo mío no puede ser de mí. Y el que no es de Cristo se pierde. En Lucas 12:46 vamos a tener parte con los hipócritas. Ese es un precio grande que vamos a pagar por no ser discípulos. Vamos a tener un lugar con los hipócritas. Entonces, amados hermanos, yo quiero animarlos. Yo quiero pedirles de que nos concienticemos que la salvación del alma no es hacer una oración de fe. La salvación de nuestra alma es consagrarnos a ser discípulos de Cristo. Y consagrarnos es un costo grande. Yo quiero terminar con Lucas 14:28. Lucas 14:28 en adelante, que nos lo hemos visto. 14:28 dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Y el 31, ¿o qué rey al marchar a la guerra contra otro no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 que vienen contra él con 20,000? Acá nos habla es de medir un costo. El costo de ser discípulo de Cristo exige de nosotros una consagración. Si usted y yo no nos consagramos, vamos a ver superficialmente las demandas de Cristo. Mire que esto no lo estoy diciendo yo, nos lo dice Cristo en el Evangelio de Lucas. Renunciar a familia, renunciar a mi propia vida, tomar la cruz, que es abnegación, humillación y dependencia de Dios. Y lo otro, renunciar a lo que poseo. Eso no lo estoy diciendo yo, ni lo estoy acomodando. La palabra es muy clara. El que quiera ser discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Tiene que ser un renunciamiento cada día. Cada día. Vivir con Dios, la forma de vivir contento en la vida cristiana es vivir el día a día. Vivir el día a día. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias, bendito Dios, porque para ser discípulo tenemos que pagar un precio muy alto. Pero gracias que no lo vamos a hacer nosotros solos. Lo va a hacer tu Espíritu Santo en nosotros. Gracias, amado Dios. Yo te ruego, Espíritu Santo, que nos ayudes a tomar la decisión de ser verdaderos discípulos tuyos. Tu palabra nos dice que el discípulo no es mayor que su maestro. Así que si a ti te persiguieron, te ultrajaron, te acusaron falsamente, cuánto más a nosotros el enemigo usará a otros también para desanimarnos y para no tomar la decisión cada día de llevar la cruz. La cruz no es mi esposo borracho. La cruz no es mi hijo alcohólico. La cruz no es mi hijo drogado. La cruz no son mis hijos incrédulos. La cruz es renunciar a mis propios planes y ponerme en tus planes. Te doy gracias, amado Dios, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios me los bendiga. Un feliz día para todos. Amén.